Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran conectadas a la presente clase. Sí, recordemos, por favor, que la clase que ustedes están viendo grabada es referente al día sábado 23 de diciembre que hubo la programación. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a seguir desarrollando la temática importante y relevante sobre este gran choque cultural que tuvo América con la llegada de la colonización. Tomemos en cuenta que la colonización directamente se conformó, se consolidó como ser uno de los elementos fundamentales para poder encontrarnos en un referente de unión cultural, de unión étnica, unión social, pero específicamente estas uniones se dieron de una manera violenta, de una manera forzosa. Cuando nosotros hablamos de la colonización, siempre nos estamos refiriendo a la forma de imposición de violencia bastante estructurada que tuvieron en la época. Haciendo un breve preámbulo, lo que nosotros debemos identificar Haciendo un breve preámbulo, lo que nosotros debemos identificar es que directamente lo que tomamos en cuenta es que esta imposición fue en base a una forma abrupta, por eso le conocemos como choque cultural, porque fue de una forma sumamente fuerte. Fue de una forma impositiva de normativas, impositivas de leyes y características. Pero para ir iniciando con esta temática y hacernos un contexto amplio, vamos por favor a ver el siguiente video, ¿sí? Para irnos haciendo ya una breve iniciativa y un análisis previo de lo que vamos a hablar. Veamos, chicos, por favor. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono,
lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos, liderados por Francisco Pizarro, merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Bien, entonces nosotros hemos visto cómo el video nos ha explicado desde una perspectiva un poco más resumida lo que hemos venido estudiando, principalmente que con la llegada de los colonizadores vinieron muchas enfermedades, trajeron consigo también muchos anticuerpos de cierta manera que ellos tenían, pero lógicamente no lo tenían los pobladores indígenas y por ende se vieron expuestos a enfermedades, se vieron expuestos a muchas muertes debido a que tal y cual sucedió, por ejemplo, con el COVID-19. Nosotros no reconocíamos la enfermedad y por ende muchas personas fallecieron lamentablemente porque el cuerpo no reconocía la enfermedad. Y esto sucede con la llegada de los colonizadores. De igual manera, con ellos vinieron muchas costumbres, culturas, tradiciones, muchas formas de implantación. Y en este caso, nosotros conocemos que una de las formas más fundamentales de transformación fue en lo que tiene que ver con la política, religión y la sociedad. Aquí existió una transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social, en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. Quiere decir que lógicamente cuando nosotros recordamos a las culturas precolombinas, estas culturas estaban netamente estructuradas en base al trabajo, en base también muchas de las ocasiones a la sabiduría de las personas, pero como tal no existía una división netamente conocida como tal, ¿sí? Lo único que se buscaba hacer era prácticamente que la sociedad, el entorno evolucione, que el entorno se propague de cierta manera y en este caso era lo que se esperaba. Pero con la llegada de la colonización se transformó totalmente de los reinos precolombinos a ser tribus independientes en comunidades campesinas. Estas tribus que de una o de otra manera se caracterizaron por tener un gran impacto en el contexto de la sociedad. Este contexto que fue directamente entendido. Entonces, otro de los elementos también relevantes fue la cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica. Nosotros podemos entender que prácticamente lo que se buscaba en la época de la colonización
Era una constante esclavización, una constante dominación, un abuso de poder, una forma inalcanzable de encontrar elementos con los cuales se pueda aplacar a la ciudadanía, se pueda aplacar a todos y cada uno de los referentes del espacio geográfico, ¿sí? Y en este caso, lamentablemente, y como yo les he venido mencionando durante muchas clases y hemos conversado varios sobre esto, la cristianización fue un elemento en el cual la ciudadanía se vio forzada a creer en algo que era ajeno a lo que ellos comúnmente conocían. Recordemos que estas sociedades eran directamente politeístas, adoraban a la comunidad, a la tierra, a la naturaleza, a los astros, a todo esto prácticamente adoraban estas sociedades. Entonces, después de un momento al otro, tener que creer en algo diferente, tener que empezar a relacionarse con una creencia totalmente distinta, empezar a tener una tradición de pensamiento totalmente diferente, pues fue una forma muy fuerte de dominación. Es como que alguien, yo siempre les digo, de la noche a la mañana se imponga alguien a nosotros a decirnos que tenemos que pensar diferente, creer diferente, tener una forma de pensamiento diferente, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ser personas conscientes de que tenemos nuestra propia forma de pensamiento. Tenemos nuestra propia forma de creencia, nuestra propia forma de relacionarnos con el entorno y lógicamente para estas sociedades fue sumamente complicado y sumamente difícil el tener que relacionarse y el tener que comprender la realidad diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Y lógicamente la cristianización y la evangelización fue una forma de producción de imposición violenta. Por otro lado, también tenemos lo que fue la supresión de sus propias instituciones políticas mediante la implementación de cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. ¿Qué sucede aquí? Lógicamente, para las sociedades aborígenes, tenían sus líderes, tenían las personas en las que confiaban, tenían las personas que eran importantes para ellos. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Pues directamente seguir las órdenes, en este caso de los líderes indígenas. Para ello, los españoles, los conquistadores, fueron personajes muy astutos, personajes que directamente encontraron la forma pertinente de qué, de poder identificar cómo dominar más fuertemente a la ciudadanía, cómo podían dominar de una forma más esclavizante a los pobladores esclavos. Y en este caso, ¿qué es lo que hicieron? Pues directamente encontraron una forma de que de utilizar a sus líderes, de utilizar a las personas que consideraban que tenían sus seguidores, ¿para qué? Para hacerles creer a los indígenas que lo que iba a suceder no era malo, que lo que iba a suceder estaba bien. ¿Por qué? Porque lógicamente sus líderes estaban aceptando este tipo de situaciones. Entonces, lógicamente suprimieron a los líderes, ahora ya no eran ellos los que dominaban, sino que en este caso les cambiaron de rol. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a conseguirlos y a consolidarlos como colaboradores de la corona, ¿sí? Como parte importante de los españoles. Es así que también la nobleza indígena asimiló mucho mejor la cultura hispana. ¿Por qué? Porque empezaron a conservar sus ciertos privilegios. Es decir, empezaron a tener cierto tipo de importancia. La nobleza indígena, los líderes indígenas, más no la clase trabajadora, más no la clase que dependía de los demás. En este caso, la nobleza indígena era la que directamente necesitaba entender cuál era la máxima producción de una o de otra manera de los elementos principales. Otro aspecto relevante que nosotros tenemos también que tomar en cuenta en la época de la colonización fue el desarrollo de la economía. Con la introducción de la tecnología, como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. Empezaron a desarrollar los principales oficios importantes para las sociedades, ¿sí? Estos oficios que de una u de otra manera se consolidaron como aspectos importantes de evolución económica.
Recordemos que estábamos hablando de eras de las sociedades, perdón, precolombinas, que netamente su trabajo se basaba y se estructuraba en ser qué, en el trabajo agricultor. Netamente ese era el único labor que se desempeñaba en la época precolombina. Con la llegada de los colonizadores, todo esto se transformó porque ya no solamente se debía trabajar la tierra, sino que ya empezaron a desempeñarse también con otros roles, con otras características, empezaron a tener otras responsabilidades en el espacio. Empezaron a tener ya otro tipo de referentes importantes que tenían que de una o de otra manera realizar a partir de las actividades. En este caso, también el resto de personas que no se dedicaban a oficios, ya empezaron los oficios, tal y cual nosotros podemos conocer ahora, como por ejemplo las actividades profesionales. En este caso tenemos lo que son los oficios. Estos oficios que se dedicaron como herrería, sastrería y zapatería, en el otro grupo de personas todavía siguieron dedicándose a lo que es la agricultura y la artesanía prehispánica, pero ya a mayor escala, ¿sí? Lógicamente ya no formándole como tal o entendiéndole como una forma de vida, porque lógicamente mayas, aztecas e incas, lo que entendían era una forma de vida. Para ellos era vivir directamente. Por otro lado, en este caso, ya los españoles empezaron a implementar a la agricultura y a los oficios ya como una forma de trabajo, como una forma de vida, como una forma de desarrollo y de producción maximizada en beneficio de las sociedades. Si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal, las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad. Esto empieza a expandirse el concepto ya de propiedad privada. ¿Qué sucede? Aquí marcamos un referente interesante. Cuando los colonizadores todavía no llegaban al territorio americano, el trabajo era eminentemente colaborativo. Es decir, todos los participantes, todos los integrantes del grupo, del clan, tenían que de una o de otra manera dedicarse a qué? Dedicarse al trabajo en la tierra, a cumplir diferentes roles, tenían roles que desempeñar, tenían actividades que cumplir, tenían que de una o de otra manera saber identificar cuáles eran sus labores principales a punto de vista de cumplir con sus necesidades básicas, ¿sí? Eso era lo que se buscaba principalmente, cumplir con las necesidades básicas. Pero por otro lado, y muy importante también, se debía tomar en cuenta que con la llegada de la colonización se marca otro referente y de una o de otra manera empieza a tenerse como punto principal el hecho de la propiedad privada. Ya no existía el trabajo colaborativo. Ya no existía que todos trabajaban en beneficio de todos. Ahora se debía tomar en cuenta que prácticamente la sociedad tenía que trabajar en beneficio de la colonia y ahora las personas ya tenían poder, las personas ya tenían autoridad, las personas ya empezaron a tener una autonomía directamente enfocada a que a la propiedad privada. Nosotros sabemos que cuando hablamos de los sistemas económicos nos referimos directamente a que al sistema socialista, comunista, capitalista. El capitalismo principalmente se refiere y se enfoca en qué? En la propiedad privada. ¿Por qué? Porque lógicamente el dinero es dependiendo de la persona que lo trabaje. El dinero no tiene ni se puede dividir de una forma equitativa o igualitaria. Netamente el trabajo se enfoca y se enfatiza en redireccionarse a la gente que trabaja. Yo tengo dinero porque lo trabajo, yo tengo propiedades porque tengo la posibilidad de tener propiedades. Ese es mi rol, esa es mi iniciativa, eso es lo que yo tengo que cumplir. Pero prácticamente ya cuando nosotros hablamos de la propiedad privada, nos estamos refiriendo a una cosa muy diferente de estilo de vida de que los colonizadores tenían y de las sociedades precolombinas manejaban. En el caso de las sociedades precolombinas, si bien es cierto, las personas empezaron a tener ya una idea de que yo trabajé esto, entonces como yo lo trabajé es mío, pero como tal no existía una forma de pensamiento individualizada tan arraigada. Con la llegada de la colonización, esto ya se vio reflejado. Con la llegada de los pobladores colonizadores, se transformó totalmente la realidad y se vio una perspectiva diferente.
Ahora la realidad se entendía desde una manera diferente. El entorno se basaba en qué? En que si yo trabajo tengo dinero, si yo trabajo tengo privilegios, si yo trabajo tengo beneficios, nada más allá de eso. Y nosotros no podemos también dejar de lado este tipo de conocimientos, este tipo de ideologías que a nosotros nos permiten también identificar y conocer cómo se maneja la economía en la época colonial. Es un elemento fundamental el entender cómo se promovió este tipo de conocimientos económicos a nivel social, político y sobre todo a nivel económico. ¿Sí? Para ello, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre cómo se manejó la economía en la época colonial. Vamos a ver, chicos, por favor. Hola a todos, mi nombre es Daniela Cárdenas y el día de hoy les voy a hablar acerca de la economía en la época colonial. Con la llegada de los españoles se acababa la vida tranquila y llena de abundancia de los indios americanos. Los conquistadores son seducidos por las riquezas indígenas y comienzan a presionar a los nativos para que le muestren la procedencia del oro y sus adornos. Entonces comienza una verdadera carrera para encontrar metales preciosos, lo que permitió a los españoles descubrir importantes yacimientos mineros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Las minas de oro más importantes fueron las minas de oro de Carabaya, Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma. A partir de eso, una verdadera fiebre por la riqueza se apoderó de los europeos, cuyo principal lazo de unión con América será en adelante la producción minera y el comercio que se desarrolló en torno a esta. En un comienzo los conquistadores españoles menospreciaron la agricultura, dedicándose principalmente a la minería. Así, en torno a las explotaciones mineras se establecieron haciendas y estancias dirigidas a satisfacer las necesidades de la población minera. Desde la América indígena salían cargamentos a todo el mundo de numerosas especies vegetales, como el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, el tabaco, la coca, el algodón y numerosas frutas tropicales. Los españoles, a su vez, introdujeron a nuestro territorio los cultivos de cereales, las hortalizas, el olivo, la caña de azúcar. Asimismo, animales como caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral fueron traídos por los conquistadores. Estos se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio americano. Además de esto, se dio la inmigración de africanos a las colonias americanas, estos para ser vendidos en los pueblos y en las plazas como mano de obra y esclavos. Las instituciones económicas de la colonia, que tenían que ver con el trabajo de la tierra y las actividades mercantiles, eran la mita, que eran turnos de trabajo obligatorio en las minas, haciendas, obras, etc. La encomienda, que era la repartición de tierras a los españoles con los indígenas. Estos españoles tenían el deber de evangelizar a estos indígenas. Y el resguardo, que eran pueblos de indios organizados para manejar la mano de obra y facilitar el cobro del tributo. Una característica que tenían estos territorios es que eran más pequeños que los habitados antiguamente. También hay que hablar de los impuestos que fueron dados por la colonia española a sus colonias americanas. Los principales impuestos eran la alcabala, que es el impuesto a las ventas, el almojarifazgo, que era el impuesto a las aduanas, el estanco, que era el monopolio sobre el trabajo, el aguardiente y la sal, y el diezmo, que era el impuesto a la iglesia sobre los productos del agro. Muchas gracias. Bien, entonces podemos identificar cómo tuvo un gran enfoque el ámbito económico dentro de las estructuras nuevas que los colonizadores habían implantado. Por otro lado, también un elemento que se vio de cierta manera bastante diferenciado a la característica que los pobladores indígenas tenían fue la forma y la estructura familiar. ¿Sí? Principalmente, como la cristianización apareció, la estructura familiar se transformó en su totalidad, debido a que la
la cristianización promovió, en primer lugar, la monogamia. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener una sola pareja. Caso contrario que no existía anteriormente. Muchos de los personajes importantes, e incluso en las sociedades, tenían varias parejas. Con la llegada de la cristianización se promovió que las personas podían tener una sola pareja. De igual manera, empezó a jugar un rol importantísimo en el cambio de la estructura familiar, debido a que las parejas empezaron a casarse más jóvenes. Esto era lógico, ¿por qué? Porque mientras ya cuando una persona se casaba, empezaba a ser parte de la ciudadanía, es decir, como que empezaba a ser empadronado. Como cuando ahora nosotros cumplimos la mayoría de edad, somos empadronados ya legalmente y sabemos que tenemos que cumplir con todas las normativas de los adultos. En este caso, el casarse ya era empezar a ser parte del padrón y de una o de otra manera, nosotros consideramos que ya es una forma correctamente estructurada y correctamente analizada de que, de identificar que si ya les empadronaban, lógicamente tenían que empezar a pagar impuestos y esto le convenía a la corona. Y por ende la iglesia empezó a incentivar y empezó a implementar la ideología de que las personas tengan que casarse más jóvenes y de esta manera poder cobrarle más rápido los impuestos. Empezó a prohibirse lo que fue la poligamia y las uniones parentales entre dos primeros grados, ¿sí? Es decir, que ya se promovió en su máximo esplendor la monogamia. Estaba totalmente prohibido por la iglesia que una persona tenga más de una pareja porque estaba mal visto en cuanto a la Iglesia Católica. Por otro lado, también con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles, pero aquí, ojo, la nobleza indígena, no creemos que las personas más bajas de la estructura social, para ellos era inalcanzable el poderse casar con un español. En este caso, los que lograron unirse con españoles fue directamente la nobleza. Por otro lado, también empezó a introducirse el compadrazgo como una figura familiar. En lo que tiene que ver a la vestimenta y por otro lado la alimentación, empezó a introducirse la lana en las zonas frías y a su vez también el cambio en la vestimenta. Los varones empezaron a usar calzones y camisas, empezó la generalización del consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo hacia el siglo XVII la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual de indígenas, negros y mestizos. Esto era clave, ¿sí? Prácticamente que la dieta se mantenga totalmente identificada como dieta española, porque lógicamente la dieta para los pobladores indígenas era diferente, la dieta para ellos era totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues de una u otra manera, adaptar la dieta ahora al estilo de vida que los españoles habían implantado. Aquí podemos ver cómo hubo cambios en la política, en la sociedad, en la economía, en la estructura y también en la vestimenta y en la alimentación. Generalmente ustedes aquí en la imagen pueden identificar cómo era la vestimenta de un poblador nativo y la vestimenta de un español. De una u otra manera, lo que se buscó también es encontrar un punto de equilibrio, encontrar un punto en el cual se unan estos dos elementos relacionados con un análisis mucho más estructurado, con un enfoque mucho más enfatizado en la producción, en la introducción de creencias, en el promover sobre todo la cultura española. La cultura española fue totalmente diferente, ¿sí? Y eso se tenía que mantener. No se podía dejar de lado que los indígenas no crean en lo que los españoles les estaban imponiendo, ¿sí? En este caso también aparece la famosa evangelización y la extirpación de idolatrías, perdón, en América. Como veníamos mencionando, el elemento principal, el que jugó el rol principal dentro de todo este contexto fue la religión. La religión tuvo un referente mediante la evangelización. ¿Por qué? Otro de los mecanismos de la conquista del Imperio Español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Dominación cultural. Aquí nosotros comprendemos.
de cierta manera, cómo opacan, cómo extirpan, cómo le dicen a los indígenas que deben dejar de creer en lo que ellos comúnmente creen y ahora empezar a creer en algo totalmente diferente, en algo que era totalmente extraño para ellos. Ellos no conocían esta realidad, ellos no entendían en qué se basaban estas nuevas costumbres y por ende, ¿cuál era la labor principal de los españoles? Pues totalmente erradicarlos de sus creencias en su totalidad, que dejen de lado todo lo que podía mencionarse como cultura nativa de ellos, ¿sí? Netamente ellos ahora eran parte de una nueva tradición, eran parte de una nueva estructura, eran parte de un nuevo estilo de vida de cierta manera. En este caso, después de notificado el contacto con el nuevo mundo, y así se le pone entre comillas nuevo mundo, ¿por qué? Porque lógicamente nunca fue nuevo. Fue nuevo para ellos porque no es que lo descubrieron, sino prácticamente se encontraron con este territorio. Pero en el territorio americano ya existían sociedades desarrolladas. En el territorio americano ya existían sociedades que estaban evolucionadas, que tenían una característica propia, que tenían formas de vida propia. Eran formas de vida muy evolucionadas, formas de vida muy estructuradas, muy bien utilizadas y que sobre todo incluso los mismos españoles utilizaron este tipo de características que naturalmente tenían los indígenas para sus actividades también cotidianas. Entonces, cuando se da el supuesto encuentro del Nuevo Mundo en el año de 1492, entran en vigencia o en el protagonismo, entran en el rol en la película los famosos reyes católicos de España y de Portugal, quienes, como un supuesto acto de bondad, reciben del papado la concesión de las tierras descubiertas. Es como que les regalaran, les dijeran, tengan, a ustedes les damos este nuevo territorio que se ha descubierto. Vean ustedes qué hacen con él. En este caso, también para poder ocuparlo y dominarlo sobre los habitantes, principalmente lo que ellos tuvieron que concientizar es identificar si los indígenas eran seres humanos o no. ¿A qué punto llegaba la iglesia a ser tan clasista, tan, de cierta manera, discriminadora, que empezaron a tener una ideología de creer o de ponerse como tal a identificar si los indígenas podían ser considerados seres humanos o no? Y en el caso de que sí, llegaron a ser considerados seres humanos, entonces ahora sí. Como sí, bueno, les podemos considerar seres humanos, pero para que sean seres humanos propiamente hablando, tienen que estar evangelizados. En este caso, como les regalaron esta tierra a los monarcas de Portugal y de España, los monarcas se comprometieron a cristianizar los territorios y es así que adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y también construir templos, entre otras. ¿Cuáles fueron las principales causas que promovió la evangelización? Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles a las creencias y que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. ¿Por qué? Porque lógicamente no creían en lo que los españoles creían y por ende tenían que ser totalmente cristianizados para que no sean condenados al fuego eterno, para que no sean infieles a las creencias, para que sean considerados por lo menos parte de una sociedad. Según la visión inquisidora de los cultos autóctonos, este tipo de plegarias o este tipo de ritos que los indígenas desarrollaron fueron considerados paganos y de prácticas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. Entonces, lógicamente, y esto sabemos incluso hasta en la actualidad, todos hemos escuchado sobre las famosas fiestas paganas, que la iglesia lo considera así porque son fiestas que no están encaminadas a ningún acto religioso. Entonces, de una o de otra manera, lo que se buscaba era erradicarlas en su totalidad y que la iglesia tenga cierto tipo de dominio. De igual manera, existió un interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Eso era lo que buscaba netamente la iglesia, la implantación, la dominación y la esclavización. No tenía otra finalidad, no tenía otra forma, no tenía otro interés más que dominación social, política y económica.
Social porque lograban tener el dominio total de los pobladores, política porque lógicamente mantenían el poder y económica porque los indígenas trabajaban para la corona. También justificaron la justificación cristiana y funcionalización, perdón, de instituciones de autoridad como la teocracia y la mita. Todo esto para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como mano de obra. Sí, mientras los indígenas eran sumisos, mientras los indígenas no tenían libertad, mientras los indígenas no tenían autoridad propia, ¿qué es lo que eran? Pues esclavizados. Era mano de obra directa para la corona. La corona era dueña, ama y señora de todos los territorios, de todas las personas y de todos los beneficios que tenía en este caso la iglesia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta evangelización? Principalmente se produjo una aculturación. Aculturación, ¿qué querrá decir? Que la gente prácticamente se vuelve extraña a sus culturas principales. Al ser deportados a doctrinas, encomiendas y reducciones ubicadas en entornos extraños a ellos, los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y a su vez eran obligados a desarrollar actividades ajenas a sus costumbres. Cuando una persona empieza a desarrollar cotidianamente actividades que son ajenas a sus costumbres tradicionales, empieza a olvidarse de sus costumbres, de sus tradiciones. Y en este caso, empezaron a tener que optar de una forma obligada por tradiciones y costumbres diferentes y ya no les quedaba de otra, era su estilo de vida, no les quedaba de otra porque ya era su forma de vivir, era la forma en la cual les tocaba de una o de otra manera la vida tradicional. Aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente. Y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en lo que es Sudamérica. Y esto incluso se mantiene hasta en la actualidad, que el catolicismo es la religión predominante a nivel mundial. También se produjo el sincretismo, es decir, que al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a los ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama fueron camuflados con Jesús y la Virgen respectivamente. El sincretismo se refiere a que nosotros o los pobladores o las personas en general buscan como que un refugio en algo que no tuvieron o que ya no pueden tener. Sí, a eso se refiere como tal el sincretismo. En este caso, los indígenas fueron erradicados de todas sus creencias, de todas sus tradiciones. Tuvieron que buscar un refugio en las figuras o en los amuletos que prácticamente la Iglesia Católica impuso. Y en este caso fue mediante las vírgenes, las imágenes de Cristo, los santos, en los cuales los indígenas encontraron prácticamente un sincretismo, lograron encontrar un refugio, una forma de poder promover sus tradiciones. Por último, muchas de las ciudades actuales en principio fueron doctrinas y reducciones. Es decir, que las ciudades que después empezaron a promoverse, las ciudades que después empezaron a ser sumamente fuertes, en sus inicios, lógicamente fueron centros de adoctrinamiento, fueron centros en los cuales los indígenas tuvieron que pasar muchas cosas esclavizantes, muchas cosas sumamente fuertes encaminadas lógicamente a la suma evangelización, a la fuerte crítica y a la fuerte esclavización, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Todos que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.